Nos permite no solamente el ser anfitriones, el darles la bienvenida a todos ustedes, a esta comunidad de la cultura, de la creación, sino que además nos permite acompañarle en este esfuerzo, en esta búsqueda por garantizarle derechos a una comunidad que es tan importante para nuestra sociedad y para nuestro país. Tengo muchas cosas que quisiera compartirles, muchas reflexiones, pero para no perderme, es un tema en el que uno quiere y siente ganas de decir muchas cosas, sobre todo en el momento en el que estamos en el Senado. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Primero, el comentarles que este foro viene en un momento muy oportuno a celebrarse en el Senado, porque como todos ustedes están enterados, después de muchos años, casi 30 años, todo apunta a que por primera vez vamos a tener una reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, que permita una relación diferente entre los medios de comunicación y la sociedad. Pero digo que este es un asunto muy oportuno, este segundo foro, precisamente por lo que decía hace un momento el maestro Casillas, porque hay una parte muy importante que aparentemente se está quedando fuera, pero me parece que al final esa es la razón de ser de esos medios de radiodifusión. Son herramientas, son medios para algo. ¿Para qué? Para la identidad, para la cultura, para el conocimiento, para formar o deformar a las sociedades y a las comunidades. Y es ahí donde ustedes juegan un papel muy importante. Es ahí donde podemos obtener la respuesta que hoy se está reclamando. En mi opinión, también es importante el sentar esas bases desde la reforma a telecomunicaciones, radiodifusión, pero no seríamos congruentes si solo desde ahí reclamamos contenidos y no hacemos lo propio, dándole las herramientas y las garantías a quienes realmente se encargan de esos contenidos. Y esos son ustedes, esos son los que representa el maestro Mario Casillas, y por eso nos parece muy importante, muy oportuno la celebración de este foro. Quiero comentar con ustedes que nuestro reto, nuestro acompañamiento, no solamente es a prestar las instalaciones, a recibirles con mucho gusto y abrir este espacio. Nuestro reto es acompañarles a que verdaderamente se pueda alcanzar el objetivo de sensibilizar a los sectores, a los propios legisladores de la importancia que tiene dotarles de estas herramientas. Y bueno, cuando nos preguntan qué es la cultura, que cada quien seguramente tiene diferentes formas de explicar qué es la cultura, bueno, yo me quedo con una explicación, una reflexión que ha hecho Fidel Castro cuando le preguntan qué es la cultura. Y él ha dicho que la cultura es lo que queda cuando el hombre se va. Es así como lo define. Y estamos de acuerdo, es precisamente lo que se queda, lo que somos capaces de dejar, de heredar, cuando el hombre ya no está. Y yo complementaría, por supuesto no la frase, complementaría la reflexión como el objetivo que perseguimos en este segundo foro. Tenemos derecho a que se sepa, a que se reconozca a quiénes son los que crearon, los que trabajaron, los que se esforzaron por dejarnos eso cuando ya no están. Tenemos derecho, el que crea tiene derecho a que se sepa que lo hizo, que trabajó, que se esforzó, por más modesto que sea, como ya nos han referido al propio maestro Casillas. No es un asunto de modestia, es un asunto de origen, de identidad, de cultura,
es un origen que nos ayuda a explicar el momento por el que atraviesa una sociedad. Por eso es trascendente, por eso es importante, porque no se trata solamente de un asunto de protagonismo donde es importante que se sepa que Juan Pérez fue el que hizo, el que leyó, el que puso. Es importante saber quién era Juan Pérez, qué vivía, qué hacía, qué dijo, qué tuvo que hacer, porque va más allá de todo lo que tiene que ver con un simple nombre y un simple derecho de autor. Y digo simple entrecomillado, porque el reto que tenemos es precisamente trascenderlo y convertirlo en un derecho. Quiero comentarles también que estoy convencida que no solamente en este foro estamos buscando el derecho a que se reconozca a quienes crearon, a quienes nos dejan esta parte que describe la reflexión de Fidel Castro, cuando ya no están, lo que queda cuando ya no están. Yo estoy convencida que el reto que tenemos también en este foro es apoyarles cuando también están. Eso es muy importante. No solamente se trata de los derechos de autor, del creador, cuando ya se fue, que tenga derecho a ser recordado. Nos parece muy importante trabajar para que tengan derecho a tener derecho, a vivir, a exigir, a estar con ese derecho. Es inexplicable, pues, que quienes se dedican a una de las tareas más trascendentes en una sociedad no tengan los derechos mínimos, los derechos básicos a la seguridad social, que no tengan los derechos que se requieren en general para poder dedicarse a un trabajo. Imagínense si los que estamos en un trabajo remunerado de manera permanente, que cada vez somos menos los afortunados en este país en tener un trabajo formalmente remunerado, si a veces es difícil dedicarle un espacio a otro tipo de actividades que no sea el buscar el alimento diario, imagínense si podemos darle esta garantía a quienes no tienen garantizada esa remuneración. Pero además de que no les damos esa seguridad, les exigimos crear, les exigimos pensar, les exigimos que acepten no tener una seguridad en alimento, en vivienda, en una serie de cosas, y que además se inspiren y que además se den tiempo para crear, para educar, para formar y para jugar ese papel que históricamente tienen en sus manos. Nos parece que esa es una parte que a nosotros nos corresponde, el dotarles de esas herramientas. Las otras, sobre todo la capacidad de hacer lo que ustedes hacen, pues afortunadamente, y estoy convencida, a veces ni siquiera depende solo de ustedes. Para mí esa capacidad es un don, es una misión, es una tarea que a veces uno tiene, que muchos de ustedes lo que se esfuerzan en hacer es en potenciarla, en ponerla al servicio de la sociedad, y a nosotros nos corresponde darles las herramientas para que eso juegue en favor de nuestra sociedad. Así es como lo entendemos, así es como queremos acompañarles, y así es como reconocemos el papel importante que ustedes juegan en nuestra sociedad. Entonces, quiero comentarles, primero agradecerles esta oportunidad a nombre del Senado, pero particularmente de la comisión que presido, de Radio, Televisión y Cinematografía, y reiterarles que, como ya nos lo advirtió el maestro Casillas, apenas concluya el trabajo de esta reforma, tenemos el compromiso de ser congruentes y de entrar entonces a la parte de los contenidos. Y los contenidos necesariamente nos obligan a trabajar y a dotar de estas herramientas que hoy ustedes van a discutir, van a platicar. Les deseamos mucho éxito, que alcancen las mejores conclusiones en estos foros, y estamos convencidos que nos vamos a seguir viendo, porque apenas viene la siguiente etapa en donde vamos a trabajar de manera muy cercana. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas felicidades, y de nueva cuenta mi reconocimiento a todos ustedes, que todos son maestros. Muchas gracias.
espero no haberme pasado. Muchas gracias, senadora Alejandra Barrales. Aunque también hay que aclarar que algunas de las propuestas que he conversado con algunos expositores no solo van a la ley secundaria, sino van incluso a esta reforma que se está pergeñando en este momento. Ya le haremos llegar seguramente el mismo día de hoy algunos de los conceptos que tendremos como conclusión. Antes de ceder la palabra al último orador de esta mesa de inauguración, hago una breve referencia anecdótica. En el año 2000, cuando en Ginebra, Suiza, abortó el Tratado Internacional para legislar el sector del audiovisual, había un embajador trabajando allá en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que estaba todos los días en las reuniones, muy agotadoras por cierto, y al final, cuando aborta, se habían aprobado 19 artículos. Se dice también en el anecdotario que llegó un alto funcionario de los Estados Unidos de Norteamérica y paró todo el tratado, que toda la comunidad internacional estaba ya viendo con buenos ojos. Se para el tratado por el artículo 12, que es referente a la transferencia de los derechos entre los artistas y las empresas audiovisuales. Y entonces, pues todos nos fuimos a nuestras casas. Pero justo cuando nos estábamos levantando, el embajador de México pidió la palabra para decir que los 19 artículos que se habían aprobado no podían quedar en el aire, que era necesario que esa asamblea diplomática los reconociera y los avalara, para que en todo caso, en algún momento de las agendas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pudieran retomarse y una nueva conferencia diplomática no partiera de cero. Esta propuesta se aceptó y así se aprobaron los 19 artículos. Cuando el año pasado se convoca nuevamente la conferencia diplomática en la ciudad de Beijing, en junio, entonces toda la agenda era para aprobar el único artículo que había quedado pendiente. Pero no hubiera sido así si no se hubieran aprobado los 19 artículos en el año 2000. Este embajador, que ahora ya lo tenemos en México y que está como director para las Naciones Unidas, es el licenciado Arturo Hernández, que nos hará favor de inaugurar este evento. Muchas gracias a José Dolores. En aquella época yo era ministro, no era embajador, pero efectivamente logramos rescatar en aquella época los 19 artículos del tratado y quiero decir que 10 años o más después se aprobaría el tratado. No, nos da mucho gusto. Pues mil gracias, senadora, me da mucho gusto compartir el presidio con usted, saludarle y agradecerle la iniciativa en albergar esta reunión bajo la comisión que usted dignamente preside. Saludar también a mi querido amigo el maestro Mario Casillos, maestro de vida, lo conozco hace muchos años, ¿sí? Y a mi amigo José Dolores, que han tenido la gentileza de invitarme y saludarlos a todos ustedes y alentarlos a que tengan discusiones muy sustantivas el día de hoy en este segundo foro sobre la creatividad en la sociedad del conocimiento. Quiero también saludar a los compañeros de Latin Artis y a la Unión Nacional de Sociedades Autorales y Derechos Conexos, la UNSAC, que han organizado esto. El Día Mundial del Arte, como ustedes saben, surgió el año pasado y surgió, si no tengo mal el dato, aquí mismo en México, a propuesta y activismo de una de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, la SOMAP, que fue uno de los principales promotores de este día, de quienes los saludo y les agradezco la iniciativa. La UNESCO, que es uno de los organismos, o la participación de México ante la UNESCO, que está bajo mi responsabilidad, avaló esta iniciativa, lo cual pues indica la importancia de que conmemoremos en todo el mundo el Día del Arte. Entonces, eso es el día de hoy, se hace en honor a Leonardo da Vinci, que nació un 15 de abril, así que también pues nos honra un creador con este día. El foro nos permitirá analizar los retos y oportunidades que ofrece el sector cultural y el de las telecomunicaciones para mejorar precisamente, como decía la senadora Barrales ahora mismo, los contenidos en el contexto de la reforma de telecomunicaciones, pero en general los contenidos, que es un área en la que yo creo que urgentemente necesitamos trabajar, y también
para analizar la situación de los artistas e intérpretes. Como decía el maestro Casillas, es lamentable que un gran número de artistas e intérpretes pasen penuria cuando son creadores y todos de una u otra forma nos beneficiamos de su arte creador. Así que yo los animo, el Tratado de Beijing que logramos aprobar el año pasado, que se encuentra ahora el dictamen inicial bajo estudio del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que dirige el licenciado Manuel Guerra. No tengo la menor duda de que muy pronto concluirá este dictamen que por ley se requiere y que sea enviado al Senado, porque hasta donde entiendo todavía no ha llegado al Senado de la República, pero aprovecho la oportunidad para exhortar al Senado, y no tengo la menor duda con la excelente presidenta de la comisión, que se le dará una expedita consideración y proceder a la ratificación de ese instrumento, que creo que ya fue ratificado por Siria, por cierto. Había la intención de que México fuera de los primeros ratificantes, todavía podemos hacerlo, así que estaremos trabajando, y por parte de Cancillería pues no cejaremos en el esfuerzo y estaremos, como solemos decir en México, sobre el indautor para que pronto se concluyan los dictámenes de ley y se pueda enviar al Senado. Los temas de reflexión que se proponen para este foro también demuestran que la creatividad, la industria cultural y el desarrollo no pueden abordarse desde una óptica puramente nacional, sino que se requiere concebir a las sociedades como parte de una comunidad global, con diferencias entre sí, pero con implicaciones que van más allá de las fronteras nacionales. El mismo título del foro refleja la complejidad del tema por sus componentes de creación, comercio, consumo y de protección al patrimonio inmaterial. Las industrias creativas constituyen un componente cada vez más importante en las economías postindustriales basadas en el conocimiento. No solo contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleos, sino que también actúan como elementos vehiculares en la transmisión de la identidad cultural, aspecto esencial en la difusión y promoción de la diversidad cultural. En la época actual, la creatividad y el conocimiento son medios importantes para promover un mayor desarrollo de cada persona humana, pero también de las sociedades. En este contexto, la conexión entre creatividad, cultura, economía y tecnología, expresada como la habilidad de crear y hacer circular el capital intelectual, tiene el potencial de generar ingresos, de generar riqueza, empleos, incluso exportaciones, así como promover la integración social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. Y aquí yo creo que es importante que en el marco de uno de los ejes del actual gobierno, o dos de los ejes por lo menos, el de un México incluyente, el de un México próspero, pues también desde el Ejecutivo, pero también desde la sociedad, porque la invitación a través de estos ejes y del Pacto por México es que la sociedad en su conjunto trabaje, concretamente en el Pacto por México, las principales fuerzas políticas del país están aglutinadas en torno a esto. Yo creo que todos los sectores no podemos tener un México incluyente si las comunidades indígenas o sectores de la sociedad o determinados sectores intelectuales siguen siendo relegados y no se les reconoce también monetariamente su creatividad. No se trata nada más de reconocer la autoría, el aspecto intelectual, los derechos morales, sino también los derechos económicos, porque pues los artistas viven de la combinación de ambos reconocimientos. México es uno de los 20 principales exportadores en el mercado global de productos creativos, alcanzando el 6º lugar entre los países en desarrollo. Las industrias creativas comprenden el ciclo de creación, producción y distribución de bienes y servicios que usan capital intelectual como su principal insumo. Además, engloban actividades que van desde la artesanía tradicional, festividades culturales, la creación de libros, pintura, música y artes escénicas, hasta los sectores con uso intensivo en tecnología, como son el cine, la televisión, la radio, la animación digital y los videojuegos, así como otras actividades orientadas a los servicios, como podrían ser la arquitectura y la publicidad. En México, las industrias creativas y culturales contribuyen en un 6.7% al Producto Interno Bruto. Nuestro país tiene una balanza comercial superavitaria en este sector. La cultura y la creatividad tienen, además de un valor tangible en términos económicos, una aportación decisiva desde el punto de vista social. Nadie pone en duda la función social que cumplen los medios de comunicación, la importancia de la conservación del patrimonio para nuestra cultura, el valor inspirador de las representaciones teatrales, el cine y la literatura, como generadores y difusores de la cultura en español, y la creatividad como factores de desarrollo humano, entre muchas otras contribuciones. Por ello es importante
que para desarrollar ese sector se aprovecha al máximo su capacidad innovadora y una mejor gestión del talento, así como desarrollos normativos en materia de propiedad intelectual o instrumentos internacionales, como lo es el Tratado de Beijing, al que ya hemos hecho referencia y que apenas el año pasado logró aprobar la OMPI. Ya había señalado la importancia de que procedamos a la ratificación del tratado y reitero el trabajo de Cancillería para lograrlo. Uno de los temas que abordará el foro se refiere a los contenidos creativos en la reforma de telecomunicaciones. La reforma debe garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la generación de contenidos de elevada calidad en los medios, la implementación de estándares y normas claras que motiven el derecho de audiencia, la incubación de nuevos talentos y el impulso de nuevos creadores capaces de informar y entretener a la ciudadanía con calidad. Y yo creo que es sumamente importante que en un país como México, que busca lograr el desarrollo, y creo que lo podemos lograr si nos lo proponemos, en cuestión de 1 o 2 generaciones, el tiempo corre a pasos rapidísimos y yo les puedo asegurar que todavía, no como decía el maestro Casillas, y aquí me permito hacer una pequeña diferencia, pero en el tiempo de nuestra vida, ver un México mucho más desarrollado, un México sin hambre, un México más incluyente. Es posible, pero eso lo tenemos que trabajar de manera conjunta. Y uno de los temas que me preocupa a mí de manera cotidiana como padre y a mi esposa como madre, como muchas familias que tenemos que salir a trabajar, regresamos, dejamos a los chicos con personas de confianza y demás, pero son los contenidos en televisión, en radio, los contenidos en internet, y ya no hablemos de cuestiones morales o éticas, sino de la calidad de lo que se vea. Entonces yo creo que mejorar la calidad de los contenidos es una labor donde también los artistas, cuando aceptan trabajar en obras, yo creo que también deberían considerar en qué obras sí trabajo y en cuáles no trabajo, porque la calidad a veces, digo, realmente va en un contrasentido con los esfuerzos educativos de familia, sociedad y escuela. Entonces yo los invito mucho a que recapacitemos sobre este tema que es angustiante para muchos padres de familia y para nosotros mismos cuando intentamos ver algún producto y sinceramente a veces cuesta trabajo, nacional o internacional, encontrarse con algo de calidad, sobre todo en época contemporánea. Las experiencias internacionales muestran que los países que cuentan con una mejor calidad televisiva producen diversión con más altura artística y cultural y crean entretenimiento para afinar el gusto del televidente. La actual iniciativa de ley ofrece elementos para lograr esto en México. Es una oportunidad para proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho de información como derechos humanos fundamentales. La reforma permitirá mejorar sustancialmente la calidad de los contenidos que recibimos principalmente de la televisión y una mayor oferta de estos para el público, lo que repercutirá positivamente en la generación de talento y una mayor participación ciudadana en otros asuntos de importancia, como la protección de los públicos vulnerables, como son los niños y los jóvenes impactados con los mensajes de los medios. Con esto concluyo mi intervención y los quisiera, pues siguiendo las tradiciones que en México tenemos, pedirles si nos ponemos de pie un minuto para dar por inaugurado este foro. Bueno, pues siendo las 10:10 del 15 de abril del 2013, es un honor para mí dar por inaugurado los trabajos de este segundo foro sobre la creatividad en la sociedad del conocimiento, que se lleva a cabo en conmemoración del Día Mundial del Arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues que ese aplauso sea también para despedir